Hola, buenas tardes, días o noches. El día de hoy les vamos a hablar de la importancia de los factores bióticos en agrosistemas. Bueno, el trabajo es presentado por Edna Rocío Cleves Perdomo, Heidi Tatiana Solarte Bravo, Linda Manuela Flores Araujo, Luisa Fernanda Aroca Arias, Sebastián Yanten Becoche. Somos del grupo número 22 del curso de Ecofisiología del tutor Ángel Mena Arias. El día de hoy le vamos a hablar como tal de los agroecosistemas que involucran tanto factores bióticos como abióticos, pero como tal el día de hoy nos vamos a enfocar en los factores bióticos que se desarrollan en agroecosistemas, que como tal pues estos pueden afectar lo que es la productividad o la calidad de los cultivos. Vamos a realizar la solución de la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la etapa 3, que consiste en las interacciones de plantas con factores bióticos, el cual se llevó a cabo primeramente mediante aportes individuales. Luego de esto se consolidó un solo trabajo para realizar el producto que vamos a entregar ahorita, que son estas diapositivas, para poder así como tal llegar a la parte grupal. Vamos a conocer un poco más sobre los factores bióticos, eh, y pues vamos a saber cómo estos ayudan a un ecosistema o a un sistema productivo como tal. Bueno, les comento que los factores bióticos son aquellos elementos vivos que influyen en el desarrollo de agroecosistemas. Estos factores bióticos son las plantas, animales o microorganismos como tal. Los factores bióticos también se conocen como un gran conjunto de seres vivos a su vez, que estos se interrelacionan entre sí, como lo son la fauna, la flora, que influyen entre sí, se pueden ayudar o se pueden hacer algún tipo de daño, pero como tal, pues son los que interactúan entre sí. En la imagen podemos observar un ecosistema en el cual podemos encontrar los factores bióticos, que entre esos están las plantas, los animales y pues como tal otros seres vivos. Encontramos también los factores abióticos que también influyen en este ecosistema que podemos ver aquí, que entre los factores abióticos están lo que son la energía solar, la temperatura, el viento, precipitaciones, las rocas, la grava, la arena y pues el suelo como tal. Entre las características de los factores bióticos podemos encontrar como tal, entre las características de esos factores encontramos que son todos aquellos como tal que tienen vida. Entre esos encontramos la fauna, la flora. Como podemos observar aquí en esta imagen, encontramos lo que son las espinas, raíces para el agua, hojas carnosas, hojas de agua. Eh, Encontramos también que se caracteriza porque son bastante adaptables a los cambios que pueden surgir, y pues por esto sobreviven un poco más al hábitat. Eh, También podemos encontrar que son aquellos seres vivos que compiten como tal para conseguir lo que es alimento, para estar en su espacio o en su hábitat, y pues también para conseguir otro tipo de recursos. También como tal, pues estos seres vivos crean estrategias para poder producir alimentos, y como tal obtienen energía. También, perdón, también podemos encontrar que ellos se clasifican de acuerdo a la organización ecológica o de acuerdo a su posición en la cadena alimentaria. Hablemos como ahora de la organización ecológica. Encontramos que pueden estar como de manera individual o como individuo como tal, que es el único, su estructura es físicamente independiente, él solito puede sobrevivir en cualquier hábitat. Encontramos también lo que son las poblaciones o población, que son grupos que pertenecen a una sola especie, y como tal ellos comparten lo que es el tiempo, el espacio, el hábitat, los alimentos. Encontramos también que están las comunidades, que es el conjunto de diferentes poblaciones, eh, que son de diferente especie, género, que habitan en un mismo lugar. De acuerdo con la cadena alimentaria, podemos encontrar que están los productores,
que son aquellos que producen energía, perdón, son aquellos que captan pues como tal sustancias inorgánicas por medio de la energía y minerales como tal del medio que los produce. Estas como tal van elaborando componentes orgánicos por medio de la fotosíntesis. Encontramos lo que son los consumidores, que estos son organismos heterótrodos que se alimentan por materia que se elabora y es orgánica. Encontramos como tal lo que son los descomponedores, que estos son los que contribuyen como tal a la realización del reciclaje, pues para generar materia orgánica, para asimismo producir lo que es la materia inorgánica, que sirve como tal para ayudar a algunos organismos que van y vienen o incluso para ayudar al mismo ecosistema. Aquí podemos encontrar que en los factores eh, abióticos, perdón, bióticos, podemos encontrar lo que son los terrestres y los acuáticos. Les voy a hablar de los terrestres. En los terrestres encontramos que los productores son los vegetales, los consumidores son aquellos que se encuentran en el primer orden de los animales herbívoros. Encontramos los consumidores de segundo y tercer y cuarto, de acuerdo con los animales carnívoros y omnívoros. Encontramos los descomponedores, que son aquellos que transforman la materia orgánica de seres vivos muertos en inorgánica. Encontramos también ecosistemas acuáticos, eh, que pues allí podemos encontrar lo que son los productores de vegetales como lo son el fitoplancton, algas y plantas acuáticas. Encontramos que también están los factores bióticos, que son los consumidores, los cuales son los animales que se encuentran en primer orden, los cuales son los zooplancton, y de órdenes superiores como lo son los peces, moluscos, estrellas y entre otros. Encontramos los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Aquí también podemos observar en la imagen lo que ya les había indicado. Entre los factores bióticos podemos encontrar lo que son los consumidores o heterótrofos. Entre esos aquí podemos ver una especie de venado que se encuentra ahí como un consumidor, los descomponedores, que están las lombrices, o los productores o autótrofos, que son los que se encargan de alimentarse por sí solos, que entre esos encontramos pues las plantas. Un ejemplo que vamos a encontrar de la influencia de los factores bióticos en agroecosistemas es que gracias a la rotación de cultivos y a la diversidad de especies vegetales, esto puede ayudar a controlar lo que son las plagas o enfermedades que presenten en el suelo. También encontramos que la presencia de animales como lo son las vacas y ovejas ayudan a que los agroecosistemas contribuyan como tal a la fertilidad del suelo y a la compactación del suelo para que se produzcan mejores alimentos y pues exista como tal también gran variedad de alimentos. Encontramos que los factores bióticos son esenciales para el desarrollo de los agroecosistemas, ya que contribuyen a lo que es la fertilidad del suelo, la polinización de plantas, el control de plagas y la producción de alimentos, que eso lo vamos a ver más adelante. Les dejo eso aquí también, de que la diversidad de cultivos y especies en el agroecosistema puede mejorar la fertilidad del suelo, reducir la erosión y aumentar la resistencia a enfermedades y condiciones climáticas extremas como tal. Eso ya se los explico un poquito mejor más adelante. Encontramos aquí en esta imagen que los polinizadores, encontramos lo que son los colibríes, abejas, cucarrones, murciélagos, mariposas y entre otros. Podemos observar aquí también cómo usan los animales para la compactación de lo que le decía los cultivos, y pues esto genera pues más beneficios para el suelo. Podemos encontrar también los ejemplos de la influencia de los factores bióticos en agroecosistemas. Por ejemplo, los polinizadores eh, se encargan como tal de aumentar la producción de frutas y verduras en un agroecosistema. Cuando hay presencia de abejas y otro tipo de polinizadores, pues esto va a generar más producción de fruta por el transporte que ellos generan. Los polinizadores también pueden mejorar la calidad de los cultivos y ayudan como tal a mantener también diversidad de cultivos. Encontramos en el control biológico, eh, pues que estos como tal, hay unas especies en específico que ayudan a controlar cierto tipo de plagas o enfermedades.
para que nosotros no utilicemos más pesticidas, herbicidas. ¿Por qué? Porque eso a futuro lo que va a hacer es degradar el medio ambiente, que haya degradación de suelo, que el suelo ya no tenga fertilidad y con el tiempo pues esto no se va a sostener, no va a ser nada sostenible ni amigable para el medio ambiente, incluso para el ser humano. Mientras que si utilizamos eh, algunos factores bióticos de manera que nos ayudan a controlar cierto tipo de plagas, pues es algo muy natural y no va a contener como tal lo que son químicos y no, pues no va a generar impactos tan fuertes. También encontramos que los depredadores naturales y otros organismos pueden ayudar a mantener el equilibrio en un agroecosistema si lo usamos de manera inteligente y sabemos qué tipo de microorganismos o qué tipo de animales o plantas se pueden mezclar entre sí y esto lo que va a generar es ayuda entre sí. También encontramos la competencia interespecífica, que quiere decir que si nosotros no usamos inteligentemente estos factores bióticos, puede reducir lo que es la productividad, pueden dañar lo que son los cultivos y pues esto no sería beneficioso como tal. La introducción de especies beneficiosas como lo son las plantas que fijan nitrógeno en el suelo puede ayudar a reducir la competencia y mejorar la salud como tal del agroecosistema, como les indicaba. En los sistemas agroforestales es de gran importancia los factores bióticos. ¿Por qué? Porque gracias a estos factores bióticos puede generar más producción y que los cultivos cada vez sean mejores. Em, También podemos encontrar pues de que esto resulta bastante sostenible a futuro. ¿Por qué? Porque podemos mezclar lo que son plantas o animales y pues ya sean plantas que nos generen ingresos o alimento incluso, pues esto resulta bastante beneficioso tanto a futuro como en el momento. La finalidad de los sistemas agroforestales es de optimizar como tal los efectos benéficos de las interacciones de los componentes de los factores bióticos como lo son los árboles, como el componente animal o cultivo como se les había indicado. Y pues esto aquí podemos ver cómo los factores bióticos interactúan entre sí. Bueno, ¿cómo pueden interactuar los factores bióticos en los sistemas agroforestales? Bueno, lo que son las plantas, los insectos y los organismos que no podemos observar a simple vista en el suelo o los organismos que se observan en el suelo pueden resultar beneficiosos, por lo que les decía, estos se pueden ayudar entre sí para evitar lo que son la erosión, pueden ayudar a controlar la temperatura del suelo, pueden ayudar a la humedad del suelo, aparte de eso puede ayudar también a lo que es la parte de la materia orgánica, puede ayudar a la parte de los nutrientes y pues pueden interactuar entre sí. El mejoramiento en el estado como tal de materia orgánica del suelo puede resultar una mayor actividad de los microorganismos favorables en la zona de las raíces de los árboles. Estos microorganismos pueden producir sustancias que van a promover como tal a que haya más crecimiento de especies como tal. Bueno, los factores bióticos, ¿cómo benefician los suelos en un sistema? Benefician al suelo por medio de descomposición de la materia orgánica en la mayoría de los trópicos. Esto es manejado por parte de los factores biológicos. Esto como tal pues va a ayudar a preservar la fertilidad de las zonas como los organismos edáficos. La descomposición que hacen los organismos se describen por una compleja comunidad de biota, que incluye la microflora y la fauna del suelo como tal. Los hongos y las bacterias son los principales responsables de que se lleve a cabo el proceso de descomposición de los residuos orgánicos. En esta imagen podemos observar la interacción de las plantas, el ser humano, los animales, incluso los polinizadores. Aquí podemos encontrar en la imagen los factores físicos, cómo se interrelacionan con los factores bióticos. Podemos observar lo que son las partes de los productores, que sería esta, los descomponedores, el suelo, el subsuelo, cómo actúan entre sí y se ayudan entre sí, ya sea para alimentarse o para producir alimentos, o como tal, pues para sobrevivir.
En los factores físicos encontramos lo que es la luz, encontramos en los factores físicos lo que es la luz, el agua, la temperatura, los gases, los nutrientes. Entre los nutrientes encontramos las sales, minerales y pues entre otros. Encontramos aquí como tal los factores bióticos, que son las plantas verdes, que en este caso pues serían los productores. Encontramos los animales, que serían los consumidores. Encontramos las bacterias y hongos, que serían como tal los descomponedores. Llegamos a las conclusiones como tal del trabajo y encontramos que esta actividad está relacionada con los factores bióticos y la importancia como tal que tiene en sus ecosistemas y cómo ayuda a estos pues a los sistemas agroforestales para el aprovechamiento, para poder que asimismo se genere mejor productividad. Encontramos que los factores bióticos pueden beneficiar un sistema agroforestal, para asimismo pues no importa si son cultivos anuales, si son cultivos mensuales, trimestrales, eh, porque pues estos serían entre sí. No importa si incluyen animales, árboles, lo importante es como tal pues de que se realice de manera inteligente como se los había indicado para poder que ellos se interrelacionen entre sí de manera positiva. Los factores bióticos son de demasiada importancia, eh, pues para los seres vivos, como lo son la flora, la fauna. Para sí mismos ellos también, como tal, lo que es reproducirse, ayudan entre sí para su hábitat, para ayudar pues a conseguir sus alimentos. Y pues eso ayuda a lo que es la supervivencia y la reproducción en el ecosistema para que así haya variedad. Aquí podemos observar lo que son las bibliografías del documento, de todo lo que realizamos y lo que consultamos. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.